la buena usabilidad no siempre es buen negocio. Estoy muy de acuerdo en eso, es un hot take que se debería decir más. Es obvio, es que no hay más que mirarlo. Entonces, Booking, dirías, es horrorosa la web, es más fea que otra, pero es la que más vende y la que más convierte, mucha diferencia. Booking se gasta al año unos 6.000 millones de dólares en publicidad en Google. También hubo que picar piedra, o sea, inventamos la categoría, no existía la categoría. Claro. Es algo que nos inventamos y que era un nice to have. Yo estoy pensando en la empresa siempre. Claro. No me resulta una carga. Solo hemos ido contratando gente del equipo cuando hacía falta. Cuando estás tan así que si no viene alguien no das abasto. En lugar de contratar para crecer. De hecho, contratar para crecer lo hemos hecho una sola vez y fue un error. Y nosotros le hemos dado siempre mucha importancia a que la cultura sea una cultura normal. O sea, la palabra normal en positivo. Sí. De no cosas raras, de no fliparse. No vamos a pasar de 1 a 100 porque vamos a hacer una ronda prometiendo que vamos a ser el siguiente Booking.com. De hecho, yo creo que la mayor parte de los errores que se cometen, sobre todo los founders que lo hacen por primera vez, es leer la TechCrunch y hacer lo que dice la gente. Que alguien tenga algo en su producto, un feature, por ejemplo, no quiere decir nada. Quiere decir que alguien pensó que era una buena idea. No que sea una buena idea, ni que funcione, ni que lo vendan. Yo estoy harto de ver compañías que tienen 6 productos y solo se vende uno. Si tú copias a uno que es líder, es posible ser líder tú, ¿no? Por definición. Laura, Juanjo, enhorabuena, antes de todo, y bienvenidos al nuevo formato de Live on Mars. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, muy bien. Gracias por recibirnos en vuestras oficinas. Gracias por venir. Y gracias por tenernos vacías un viernes, ¿no? Que no sé si es un efecto de que ya habéis vendido a los empleados, aparte de la empresa, o es que realmente es el híbrido de trabajo en remoto. Es por vosotros, lo hemos vaciado para que podáis. Mejor acústica, ¿no? Para que no tenga. Voy a dar un poco de contexto porque nos conocimos, yo conocí a Laura en un evento, creo que fue en Beta House, no recuerdo mal, hablabas de Knock todavía. En aquel momento, sí. Entonces, si os parece, como ya habréis hablado extensivamente del tema de la venta y todo, y ya os habrá preguntado, Bernat te acribilló a preguntas en el podcast de Indica, a ti, Juanjo, en particular, más de este overnight success que ha durado no sé cuántos años, por lo pronto los 11 que os conozco yo, pero ya veníais de antes. O sea, desde Knock, si empezamos ahí, pero ya teníais una empresa antes. Sí. Efectivamente teníamos una agencia de marketing que empezamos unos cuantos años antes. Empezó Juanjo y luego yo me uní al año. Y eso fue creciendo. Lo que pasa es que realmente en empresas de servicios, como una agencia de marketing, decidimos que quizá nos apetecía hacer algo más tecnológico, que no necesitabas más empleados para poder dar más servicio. Pues ahí es donde nos reinventamos realmente en aquel momento para aprender sobre digital y en aquel momento estábamos haciendo bastante intercambio de casa nosotros. Había un problema porque realmente todas las webs eran muy antiguas y no existía Airbnb en aquel momento. Y de hecho lanzamos a la vez que lanzó Airbnb el mismo año. ¿Qué año fue eso? Porque ya teníais, ¿no? Cuando yo os conocí, y Airbnb existía en 2014, pero creo que fue no mucho antes. No, la plataforma de intercambio de casa la debimos lanzar en 2020, a finales de 2020. Vale. Que Airbnb existía, pero no en España. Claro. O sea, sí que había. Sí, pero realmente cuando lo empezamos a hacer no sabíamos que existía. De hecho, además nos acordamos de quién fue un amigo nuestro que cuando se lo contamos nos dijo, pues tendrías que mirar este Airbnb que es chulo. Que, joder, claro que es chulo. Mira dónde está ahora. Exacto, mira dónde está. Bueno, vosotros no habéis llegado tan mal tampoco, ¿eh? Pero yo me acuerdo de probar y coincidió que se fue el año que yo me fui a San Francisco y de hecho yo igual no tenías todavía mucho, o sea, yo intenté usarlo, no había suficiente demanda, no me conseguí conectar con nadie para poderlo hacer, pero dije, coño, es buena idea, ¿no? Pero es verdad que, claro, quizás una cosa muy nicho, dejar la casa a alguien, era raro, Airbnb todavía no había abierto tanto el camino. Sí, es correcto. Y después de Knock, entonces, vamos a quemar un poco las etapas estas un poco más rápido para llegar a Hotels Network, pero creo que da mucho el contexto de decir, ya habíamos pasado por Travel, ¿vale? Después de Knock hubo otra 80, si no recuerdo mal. Sí. Estuvimos experimentando. Pero eso no llegó a ser una empresa realmente. ¿No? No, fue un experimento. Vale. Porque coincidió que cuando llevamos 6 meses con eso, es cuando descubrimos la idea de THN. Vale, Sí. Entonces ¿estaba esto dentro de Knock todavía o...? Sí, es que la empresa siempre ha sido la misma, curiosamente. Vale. ¿La agencia de marketing? No. Vale. Empezamos con Knock. La SL, la empresa tal, Vale. es la que ha hecho todos los proyectos. Hemos ido dentro del mismo sitio, cambiando de nombre y de proyecto. Para evitar notarios, ¿no? Bueno, Entiendo, pero... La verdad también, porque entonces la gente que en algún momento se unió y puso claro. algún tipo de dinero o contribución, pues han seguido siendo... Pero Hotels Network ya no. Sí. Sí, también. O sea, Hotels Network es originalmente Knock SL o algo así. Sí. No, Hostia. SL se llamaba. Vale. ¿Y hay alguien que os ha acompañado desde el principio? Sí. Eso sí que es un salto de fe, ¿eh?
Sí, sí. Hostia. También te digo que yo supongo desde su punto de vista es, bueno, como esto no va a salir, pues si nos Ya, ¿qué más sale da? algo de lo siguiente, pues bienvenido sea, ¿no? Bueno, que eso pasa mucho, ¿eh? También yo lo veo también como desde el punto de vista inversor ahora también, que decir, bueno, ya que está ahí, o sea, a veces tienes la oportunidad de desinvertir y que te devuelvan la mitad de lo que has puesto y tal, y dices, no, pero voy a intentar una cosa nueva y tal, y encima incluso te regalan las shares de la nueva empresa si no la han si la han cambiado. Bueno, ¿qué más da? A fondo perdido, pues oye, si llega algo. Pues un poco lo pasó. Vale, entonces el proyecto que se quedó en idea no acabó de No. alzarse nunca y ahí apareció Telstra Network. Sí, ¿Cuál sí. fue el momento que dijisteis, hostia, ahora, aquí tenemos algo? O sea, un poco estábamos investigando con 80, que era una app de inspiración, estábamos investigando el tema de precios de los hoteles. Y fue ahí donde nos dimos cuenta que si mirabas el precio de la web directa del hotel y mirabas el precio en Booking.com o en Expedia, a veces era el mismo y a veces era muy distinto. Entonces, de ahí, en un evento en el que Juanjo fue con hoteleros, les preguntó, pero a ver, este tema de precios, si yo fuera capaz de darte en tiempo real la diferencia de precios que tienes entre tu web directa y en los distintos canales que se llaman OTAs, Online Travel Agencies, ¿te interesaría? Y los hoteleros dijeron, sí, porque además en tiempo real me interesaría mucho. ¿Pagarías por ello? Sí que pagaría por ello. Entonces, de ahí, como lo teníamos ya trabajado, fue muy rápido el hacer una prueba de concepto y de hecho creamos un comparador de precios que en tiempo real, cuando estabas en la web del hotel como user, te mostraba cuál era el precio directo del hotel y cuál era el precio directo de Booking, de Expedia, de Agoda, sin tener que ir a ellos. Los precios no estaban determinados, o sea, no era determinístico, no era auditable. ¿Por qué? Esa es una de las preguntas. No lo sabéis. O sea, sí, entiendo que lo sabéis vosotros, te lo o explicamos. no lo queréis compartir. No, que es muy cool. Vale. Y la gente sabe que todo el mundo lo sabe, pero desde fuera parece raro. Vale. En Booking o en Expedia o en cualquier sitio, el precio lo fija el hotel. Sí. Y la agencia se queda un margen. Vale. El tema es que eso, aunque en teoría es así, luego la agencia online puede decidir bajarlo y comerse un poco de su comisión a cambio de tener un precio mejor. Ah, vale. Y vender de todas maneras él, a través de Booking.com o de Expedia, vender él la habitación. Vale, supongo que dependerá también de necesidades y tal. Dicen, bueno, vaya, me come el margen. Se come margen, pero se gana el cliente. Vale, entonces, claro, tú, desde el punto de vista del usuario, dices, porque el precio es distinto, ¿no? Todo el rato hago algo refrescar, incluso en ese momento te cambia el precio, que también pasa incluso en los vuelos a veces, ¿no? Sí. Es decir, o sea, busco el mismo vuelo en un eDreams y luego en Vueling directamente y, hostia, no me cuadra. Vale, Sí. va por ahí. Entonces, a pesar de que en teoría el precio tiene que ser exactamente igual, Booking baja el precio, se gana el cliente y todos pensamos que Booking es más barato. Vale. Y esa prueba de concepto que todo el mundo os decía que sí me interesa, sí quiero pagarla. ¿Cómo conseguisteis equilibrar el sí quiero pagarla, la pago? Porque una cosa es la intención de compra y la otra es la compra, realmente. Todo el mundo te dice, sí, yo cuando lances esto avísame que te voy a comprar. Lo he experimentado en mis carnes y lo he visto mucho. Y luego a la hora de verdad lanzas y crickets, Sí. ¿no? Sí. Pues mira, lo que pasó es que en ese evento que comentaba Laura, conocimos a varios hoteleros y a eso se lo regalamos. Le dijimos, oye, pruébalo antes de unos meses, porque era la manera de tener datos, porque nosotros no sabíamos si funcionaba tampoco. Claro. Porque esto no es solo nosotros en THN, que se utilizó, digamos, Sí, para hacerlo más corto. la promesa es que aumentamos la conversión. Uh-huh. Entonces nosotros no sabíamos si eso era verdad todavía. Pusimos el producto y a nosotros nos interesaba probar si convertía más o no. Entonces, al ponerlo y ver que efectivamente funcionaba bien, nos da credibilidad para todos los demás. Entonces, a esos no les hicimos pagar. Al principio. Y luego fuimos a otros a vendérselo. Pero ya teníamos la prueba de que funcionaban los primeros. Claro, al principio, es lo que iba a decir, ¿no? O sea, es una arma de doble filo el tema de dárselo gratis, porque luego al dártelo gratis no lo valoras. O igual, una cosa que pasa mucho también en B2B, que es que no se activa, ¿no? O sea, yo te doy eso, apóntelo, sí, muy bien. No lo activan jamás, entonces tú tampoco, por mucho que se lo hayas regalado, no, hay una falta de percepción de valor, ¿no? Quizás, o si me lo han regalado es que igual no vale tanto la pena, están empezando, ¿no? ¿Cómo sacasteis encima Somos Startup? Porque en realidad se lo regalamos de 3 o 4 nada más, ¿eh? Ah, vale. No era una estrategia de regalarlo, es que queríamos probarlo. Era más que regalarlo, era probarlo y sin que tengas un coste para probarlo. Vale. Entonces, al cabo de 6 meses dijimos, bueno, pues a ver, si quieres, puedes continuar pagándolo normal. Sí. ¿Y cómo fueron esas conversaciones? Porque las de subir el precio, creo que son... Yo he tenido conversaciones muy jodidas en la vida, a nivel familiar, a nivel de no sé qué, pero creo que de las más jodidas son las de
mira, este año te vamos a subir el precio de 55 euros la hora a 60, ¿sabes? En vuestro caso era distinto, era de 0 a Sí. X. Sí. Pues mira, a nosotros nos pasa eso también. La teoría que tengo es la siguiente. De cualquier producto o servicio, el primer precio que te dan para ti es el precio correcto para siempre. Y por lo Es un tanto, precio ancla. es un precio antes. Sí. Y por lo tanto, cualquier precio por encima de ese es caro, por definición. Y da igual si es de 50 a 55 que de 1000 a 1500. Si yo te digo que algo vale 1000, dices, bueno, pues vale 1000. Ya, porque has anclado allí. El nivel es ese. O hay un benchmark. En vuestro caso no sé si había algo parecido en el mercado. Que no Claro, había lo anclasteis vosotros. No, lo anclamos nosotros. Vale. Seguimos anclando hoy. Y todavía tenéis clientes con el precio legacy del principio. Casi, prácticamente sí. Prácticamente, ¿no? Eso creo que lo llaman grandfathering en inglés. Sí, es el grandfathering. Que es Sí. básicamente yo te mantengo las condiciones. Entonces es Sí. verdad, en THN si tú llevas más tiempo tienes normalmente mejores condiciones, pero ya no los puedes Le conseguir. pasa a todo el mundo, no lo habla en el público. Es uno de esos temas que está estigmatizado, el de decir de no he sido capaz de subirle el precio a todo el mundo. También hay empresas que son mucho más agresivas y aumentan su churn. Pero igual hacen un reciclaje de sangre en los clientes. Entonces Sí. hay En un... nuestro caso lo que fuimos complementando el producto. Entonces Sí. tú tenías una cosa muy pequeñita, pero luego salió un plan superior y otro plan superior. Entonces Claro, realmente el plan superior te daba más beneficios, incrementaba la conversión incluso más. product-led growth, ¿no? En ese Entonces, sentido. Sí. claramente, si tú como hotel eres capaz de incrementar la conversión de ese tráfico que te está llegando, tú imagínate que la conversión normal es un 3-4%. Claro. El 95% de la gente que llega a mi web, muchos de ellos gratis, no, los estoy perdiendo. Es un coladero. Si logro retenerles, voy a ahorrarme esa comisión del 20% de Booking y tener más un revenue mayor, porque además sobre esta reserva directa puedo hacer upselling, puedo hacer un montón de cosas más. Entonces, los planes superiores les venían a cuenta. Entonces, fuimos capaces de hacer upselling con el tiempo de estos clientes iniciales. Es un poco distinto al caso quizás al caso nuestro, ¿no? Que damos servicios y que, claro, tenemos muchos menos clientes, pero son un porcentaje mayor de la facturación. Entonces es distinto al de SaaS, solo es parecido en el sentido de que si es recurrente, pues puedes tener cierta predictibilidad, pero es verdad que vosotros mitigáis mucho más el riesgo de decir, no, tenemos muchísimos clientes, muy pequeñitos, entonces perder unos cuantos no afecta a la facturación. Pero claro, puede que llegue un producto que os quite ¿cómo decirlo? Un segmento, ¿no? De vuestro usuario. Y decir, no, esto, hostia, es que este que teníamos, el plan Legacy, ya no vale la pena porque ha aparecido esta startup que hace algo que se han ido a lo gratis, ¿no? En ese sentido, ¿habéis experimentado alguna vez lo de perder un segmento grande de clientes de golpe porque ha salido algo de una competencia directa, un nuevo producto? Pues curiosamente no. No. Es que a nosotros nos ha pasado una cosa un poco extraña y es que cualquier vertical, al final nosotros somos vertical viajes y dentro de viajes hotelería en concretos, muy específico. Claro. Te das cuenta que hay montones de players que son solo de eso también. En todo tipo de... Si tú miras el stack de software que utiliza un hotel, hay 7 layers diferentes. Y cada layer tiene un montón de competidores. Porque es una industria muy grande y es muy internacional. Entonces en muchos países hay players distintos. Y nosotros nos inventamos una especie de layer nuevo. Claro. Entonces en ese layer hemos tenido muy poca competencia. Y parte de eso ha sido que se percibía como que esto era un nice to have, bueno, un juguetito. Sí, pero le ayudas a hacer dinero al cliente final. Entonces, Total, claro. sí, por eso. Sí, Sí. pero como Es un nice to eso- have que no es tan nice to have. No, pero esa es la gracia. Es que no lo es, pero se percibía como si lo fuera por el sector tradicional que trabajaba en esto. Vale. Entonces nos ha permitido ser una categoría mucho menos competitiva que otras. Sí. ¿Y cómo innovas entonces sabiendo que no tienes una referencia de quién copiar o inspirarte? Decir, oye, mira, estos han hecho esto, sino que habéis tenido que tirar de inspiración. Sí, bueno, de marketing. O sea, al venir de marketing nosotros estábamos aportando algo nuevo al sector. De hecho, el sector Vale. es tan nicho que a veces les cuesta pensar out of the box. Entonces Sí. nosotros veníamos con ideas de e-commerce y de marketing que había que claramente aplicar a esta industria. Y funcionaba, te traía más revenue y demás. Y luego, Sí. al principio, sobre todo, gran parte de la inspiración era copiar lo que hacía Booking. Porque Claro. siempre aquel el momento. pitch del principio es, Booking es muy bueno haciendo esto. Pues yo te voy a dar las herramientas para hacer la misma idea, no lo mismo que hace Booking, Sin pero la estar misma en idea Booking. que hace Booking. Sí. En vez de tú irte a Booking, te traigo Booking. Claro. Sí. O sea, Mm. Booking es una empresa, desde el punto de vista de gestión y ejecución, increíble. Sí. O sea, es un caso de éxito como igual no hay otro en el mundo de Internet, ¿no? Ujú. Lo hace todo muy, muy, muy bien hecho. Pero claro, tú no quieres depender demasiado de ese canal como hotelero. Entonces, si tú puedes tener ese canal que funciona muy bien y otro que funciona también igual de bien tuyo, es Mm. mucho mejor que solo tener uno o que estén descompensados. Ujú. Pero necesitas los dos, que ese es todo tema. Nosotros nunca jamás decimos tú prescinde de Booking.
No, pero es verdad que Booking se cargó mucho se cargó las visitas y las reservas a través de la web de los hoteles, que, por cierto, necesitaban Sí, en una aquel sacudida. En aquel momento. No funcionaba ninguna. No, Pero es verdad que de golpe y porrazo ves que ya has dejado de reservar en Booking, entonces Booking pasa a tener el poder de negociación, gestiona los precios, las condiciones, como sea, tiene un customer service horroroso para el cliente final, ¿eh? No sé para el B2B, pero para el B2C es horrible. Entonces, claro, de golpe y porrazo, lo que pasa también es que ibas a un hotel y cualquier cosa, no, esto es de Booking, y quedaban tierra de nadie porque se tiraban los balones el uno al otro, ¿no? Y ahí había una pérdida de valor. Y yo creo que habéis contribuido mucho a que el hotel gane otra vez, recupere parte del poder de decir, bueno, también tenemos clientes que van por aquí, le puedo aportar un valor, monetizo la web sin pasar por el 20%, mencionado de Booking. Sí, más o menos. Bueno, la experiencia de usuario puede ser mejor, porque si no ya era ridículo el tema este de que contactas a alguien por Booking, te llamaba y te decía, no, espera, cancélame la reserva por Booking, no te lo puedo decir, pero cancélamela, me la haces directo y te doy el descuento, ¿sabes? Sí, correcto, eso es lo que hacen. Es el efecto pendular, ¿no? De las cosas. Sí. ¿Os habéis encontrado también con otras cosas de Booking o alguna que no haya salido bien, que os hayáis traído a vuestro terreno y dices, hostia, esta no ha funcionado bien? Más que no funcione es que cambia con el tiempo. Vale. Por ejemplo, si os acordáis al principio, hace 10 años, Booking tenía aquello de solo quedan 3 habitaciones. Sí, que era un random al principio. ¿No? Sí. Esto nosotros también lo ofrecíamos al principio. Y se usaba muchísimo. Y ahora esto ha pasado de moda. Porque al final lo que funciona, bueno, vosotros lo sabéis también, ¿no? Lo que funciona en conversión online va cambiando con el tiempo, funcionan los usuarios que aprenden las dinámicas y entonces cada vez hay una dinámica nueva. Entonces ha pasado eso. Cosas que a lo mejor se usaban más antes. No es que le funcione a ellos y a nosotros no, sino que a los dos hemos dejado de usarlo con el tiempo a cambio de usar otra cosa. Es que no me acuerdo, quizás no fue Booking, pero en uno de estos le descubrieron mirando el código, que había un código JavaScript que era generar un random. Sí. No sé si era Booking. Lo hacía bien, creo. Vale. Sí. Pero tengo mis dudas. No, al principio nosotros sí que encontramos webs que hacían lo que tú has dicho. Que era un número hardcodeado. Y generalmente, habiendo estado no en sector hotelería, pero sí que en eventos, puedes controlar y decir, oye, solo quedan 5 entradas, porque lo he puesto yo. Y luego haces la campaña de marketing, realmente te muestra, solo quedan 5, pero por detrás tienes el mecanismo para decir, hay 150, ¿vale? O sea, los eventos de Startup no digo que yo lo usara, pero sé que se usa en el sector. No sé hasta qué punto también este fake it till you make it de Booking les ha salido, ¿no?, el tiro por la culata en este sentido. Y la gente se ha acostumbrado a que no es cierto el que queda solo 2 plazas. De hecho, ahora ya no existen. Ahora si ves ahí ¿Ya no sale? Ya no sale. Es que no uso Booking. Muy poco y en algunos casos nada. Vale. Porque efectivamente la gente se acostumbra y lo descuentas. Las cosas que ya has hecho 1000 veces ya no te influyen ni para bien ni para mal. Yo tengo un amigo que lo llama paisaje. Se ha hecho paisaje. Sí. Entonces ya no lo ves, el paisaje. Claro, es verdad. Pasa desapercibido, ¿no? Sí. Es como si vives al lado de un sitio muy ruidoso ya. Pero mira, ayer, sin ir más lejos, he visto en LinkedIn alguien ha hecho un análisis de webs de viajes en general. Sí, y habla de cuáles están bien, mejores y peores, ¿no? Y ponías desde el punto de sensibilidad. Y las 5 mejores eran, a vez de Airbnb, había pues Rom to Rio, no sé qué. Y la peor era Google, ¿eh? ¿Me creo? Las 5 peores eran Google, Booking, Expedia y tal. Claro. Vale, pero las de abajo son 150 veces más grandes que las de arriba. Pero porque han pasado por el proceso de enshittification, claro, que cuando llegas a Enterprise, cuando llegas a cierto volumen ya ingente de personas y de usuarios, ya tienes que ir a buscar al cliente marginal a costa de la experiencia de usuario. Sí, me encanta la enshittification. Yo cuando la descubrí me pareció brillante, creo que es exactamente como pasa. ¿Vosotros no la habéis sufrido? No hemos todavía no. No ahí todavía. Vale. Pero mira, dime. Lo divertido es que hay una contradicción inherente en el mundo de startup, es que tú quieres llegar ahí. Tú quieres llegar ahí. Es llegar a un volumen donde tu incentivo sea eso. Claro. Luego a lo mejor decido no usar el incentivo, pero quiero poder usarlo. Porque querrá decir que llega a un tamaño, a una relevancia en el mundo muy por encima de las expectativas que tienes un empezado. Claro, o sea, Google, por simplificarlo mucho, pero cuando empezó era, no, somos este portal blanco, solo había esto. Y luego, es basura. Hoy en día, muchas cosas sobresimplificándolo, ¿no? Pero es un nice problem to have. Ya has llegado pues les ha permitido lanzar ads, comprar YouTube, comprar no sé qué, comprar Waze, o sea, hacer todo este ecosistema. Toda la parte de travel de Google. Toda la parte de travel, que se descuenta mucho, pero... La gente del sector lo sabe y fuera igual no tanto. Travel para Google es inmenso. Sí. De hecho, Expedia y Booking... A quien pagan más es a Google. Sí, yo no he usado jamás, pero sé que existe. Booking y Expedia son 2 de los 5 anunciantes más grandes de Google en cualquier sector. Vale. El dato voy a dar un dato que no sé si es justo el año pasado, más o menos. No pasa nada. Booking se gasta al año unos 6.000 millones de dólares en publicidad en Google. Vale. O sea, tú imagínate lo que reciben a cambio.
Fíjate, 6.000 millones. Es que necesitan centenares de personas para gestionar eso, más un software brutal que es construido durante décadas. Claro. Es un problema de un tamaño gigante. Booking financia el shitification de Google, en parte, Correcto. en ese sentido. Ibas a decir. Sí, no. Sí, este ejemplo, lo cual es brutal. Y luego nosotros hemos visto cómo ha evolucionado Google Ads, Google Travel Ads. Sí. Porque además es que estamos todo el día comparando las webs, yendo a Booking, yendo a Google, y hemos visto cómo ha ido evolucionando, de tener un link gratis, luego los anunciantes del tal, cómo va cambiando y cómo van testando, incluso, sí. Pues coger la idea de testar. Hay un tema, por decir algo pelín polémico, ¿no? Venga, va. La buena usabilidad no siempre es buen negocio. Correcto. Estoy muy de acuerdo en eso. Es un hot take que se debería decir más. Es un hot take, ¿verdad? Sí. Pero eso es obvio, es que no hay más que mirarlo. Entonces, Booking, dirías, es horrorosa la web, es más fea que otra, pero es la que más vende y la que más convierte, con mucha diferencia. Y es una combinación de que ellos lo testan todo, Claro. entonces yo hago una A/B test y si funciona, me da igual que para el café. El test ha funcionado. De hecho, Booking es conocido en el sector porque es el que más test hace que nadie más. Hay rumores de que a lo mejor tiene 80 A/B test simultáneamente en un día cualquiera del día. Y me lo creo porque hay tantos engranajes, tantas pequeñas partes movibles por ahí que tienen que probarlo todo. O sea, yo no me creo que esa nueva etiqueta de Genius menos 20%, no sé cómo cuántos, no funcione. No la tendrías ahí porque sí en una empresa de este tamaño, ¿no? Sí. Dicho lo cual, y me gusta que haya salido el tema de Certifications, que justo esta mañana hemos grabado con uno el que fue, ahora diré mal el rol, pero Senior Principal Engineer de Spotify, ¿vale? Entonces, y pasó por todas las capas de ingeniería de Spotify y decía, bueno, también al final es que es eso, llega un momento en que la empresa pasas de ser 20 a la semana siguiente sois 200, a la semana siguiente sois 2000. Entonces, claro, eso ya crea una complejidad porque por temas de Venture Capital te ponen una presión de que hay que devolvernos múltiplos ya de cantidades ingentes de dinero y para hacerlo tienes que probar 10.000 cosas a la vez para hacer todos estos experimentos en los 24 meses de runway que tienes, si tienes suerte, si no son 18, tienes que fichar a mucha gente. Y esa es gente muy nueva que, como no tienes tiempo de testearla toda y de saber hacer el management correcto, igual le das como libertad para sacártelos de encima. Y digo, ¡buah! O sea, realmente el nivel de complejidad, por suerte, vosotros no habéis tenido este ritmo, no habéis llegado a un hockey stick growth, al menos a nivel de equipo, probablemente sí a nivel de negocio, pero ¿cuándo empezasteis a ver el product market fit y cuándo ya dijiste, ahora ya es el momento de activar vamos a fichar más gente que solo el equipo inicial donde vas en segunda, digamos? Al principio crecimos muy despacio. Sí. Pero product market fit tuvimos casi desde el primer momento. El tema es que nuestro sector, para bien o para mal, es un sector más de ventas que de marketing. Entonces, todo el mundo que ha sido medianamente exitoso en empresas de hotel tech son parecidas a la nuestra, que es, tienes un equipo de ventas que va y vende. Los hoteleros, para bien o para mal, no van a buscarse ellos los productos. ¿Sabes? Como los developers que prácticamente es todo self-service. Sí. Pues en el mundo hotelero es cero. Y reciben mogollón de propuestas a la semana. Entonces, una barbaridad. al final, no hay palancas realmente que puedas activar para hacer un crecimiento de 10x. Vale. Porque tienes que contratar personas, contratar personas es difícil, tienen que entrenarse, hay un pipeline, entonces es más seguro quizá, pero no es tan rápido como otros modelos o como el modelo de AI de ahora, de hacer 1 millón en 3 meses. No, es imposible hacerlo. Salvo que entres en una cadena de hoteles sí que os aporta un crecimiento mucho, ¿no? Eso en volumen sí, en volumen. También te has tirado un montón de meses para hacerlo, porque las decisiones en ese tipo de clientes son muy largas. Sí. Claro. También hubo que picar piedra, o sea, inventamos la categoría, no existía la categoría. Claro. Es algo que nos inventamos y que era un nice to have. Entonces, esto necesitas un par de años de decir, esto funciona, y luego ya cuando realmente se han dado cuenta que la categoría existe y funciona, entonces ya todo el mundo la quiere. De hecho, es mucho más admirable que eso, porque creo que creasteis una categoría en un sector que ya estaba como demasiado gentrificado. Había muchos players, realmente muchísima competencia, pero claro, hacer como, bueno, hemos creado una categoría es algo bastante de genio, ¿no? De decir, bueno, vamos a crear una necesidad que es real. Sí. Bueno, la necesidad estaba, lo que creamos fue una solución para la necesidad. Sí. Claro. Pero nosotros, esto lo contamos ahora, pero nosotros nunca dijimos vamos a inventar una categoría. Ya, Sí. eso es más mirando para atrás, ¿no? Sí, vale. sí. ¿Esto servirá para algo? Ese era el análisis del primer día, ¿no? Vale. Sí. Hace vender más, vale, pues hagamos más de esto. Y al cabo de un tiempo te das cuenta, joder, es una categoría nueva, porque nadie más lo hace como en el enfoque que lo hacemos nosotros. ¿Qué punto empezasteis a experimentar el decir, nunca antes habíamos gestionado a tanta gente? Y si habéis tenido también síndrome del impostor, algún tipo de dudas. ¿Cuándo han llegado dudas? Vértigo. Sí. No sé si habéis experimentado. Juanjo no. ¿Juanjo no? ¿No? No, la verdad es que no. ¿Tú no?
No. Nosotros en el momento más, digamos, de pensamiento interno y de reflexión que hemos tenido es el COVID, con mucha diferencia. Claro, Porque la categoría viajes en COVID, como podéis imaginaros todos, se cerró por completo. sí. Entonces, ese es un momento que ha Ahí sido tuviste duda. punto de inflexión en la compañía, ¿no? Nosotros teníamos una trayectoria más o menos normal hasta entonces. Claro. El COVID lo cambió. Fue el momento de decir, esto que estamos haciendo, que tiene muy buena pinta, igual hay que cerrarlo por completo, porque nadie viaja nunca más. Ya. ¿Vale? O sea, nosotros tuvimos varias semanas al principio Entiendo que hubiera dudas, sí. en el que esto puede ser cero, perfectamente. Ya. Sí, sí, sí. En aquel momento teníamos un equipo de como 65 o 70 personas, creo, recordar. Seguramente en Inding ya os preguntaron cuánta caja teníais para entonces. Bueno, Bueno, esa es la historia que siempre contamos. Sí. ¿no? Sí, Que sí, sí. nosotros, Sí. gran suerte que tuvimos. Habíais hecho ronda justo antes. Y entró el dinero el Por día eso. que se cerró España. Exacto, sí. Entonces, Ha habido un par de estas. no teníamos La presión. la presión del día a día, Ya. conceptualmente. Yo siempre, también el board, el consejo, la primera reunión que hicimos después del COVID, nos dijeron los inversores, a hacer un business plan que tenga 0 ingresos durante 2 años. Ya, Porque a lo ya. mejor Sí, es así. esa parte de recuerdo, sí, sí. Claro. Eso no ocurrió así, afortunadamente. Y de No. hecho, lo raro que nos ha pasado es que... Es que ha venido el sin hacer revenge nada, travel. Claro. Lo Sí, mismo que sí, si sí. un dios sin hacer nada, se levantó sin hacer nada. Sí, sí, pero habéis estado sujetos a otras Entonces, cosas. eso ha sido mucho más como de autorreflexión que cualquier elemento de lo que es el propio startup. ¿Y tú, Laura? Pero tú has dicho que tú sí. No. ¿No? Yo ¿O digo no? que por ¿O que suerte- Juanjo no? He dicho No que quiere por decir que suerte tú sí. tenemos un CEO que aporta muchísima tranquilidad and things are going to be fine. ¿no? Vale. Y creo que incluso, yo creo que eras bastante positivo en COVID y también hicimos bastante pushback de, a ver, aquí que me estáis diciendo que hagan números y números y números. O sea, Sí. esto va a ir bien. Vamos a volver a viajar. Y de hecho así pasó. O sea, México, por eso teníamos clientes en sitios que estaban abiertos. México se quedó abierto. Correcto, las restricciones aplicaron en distintos. Entonces, podías, y además nuestra herramienta te facilitaba comunicar que tenías free COVID test, comunicar que estabas abierto de manera muy ágil para el hotelero, porque tú mismo manejas la herramienta. Entonces, era mucho más ágil decir, estoy abierto, estoy cerrado, tal, que si dependes de un webmaster que ya no trabaja para ti, no puedes hacer, ¿no? Entonces, de hecho, el 2020 o el verano fue muy bien, el 2021 el verano fue muy bien, o sea que... yo creo que para mí lo complicado fue la época de Estados Unidos, cuando vivíamos en San Francisco, que era un poco el fake it, ¿no? Entonces yo me levantaba a horas intempestivas para fake it, si te cogen un meeting a las 11 de la mañana aquí, que eran las 2 de la mañana allí, pues me levanto a las 2 and I fake it, y ya está, y no hay ningún problema. Y luego pues tenía otro meeting en Colombia, ya en horario más normal, porque era justamente la misma franja, ¿no? Hasta que llega a ser un poco insostenible, y entonces yo ahí sí que levanté la mano y dije, oye, si volvemos y tenemos horarios normales, España es puntero en travel, o sea, es mucho más... Claro, porque estabais viviendo en Estados Unidos al entonces. principio, los 3 primeros años. Claro, sí. Sí. De hecho, Entonces, la razón de volver fue que empezó a ir bien, Ya. Sí. precisamente, ¿no? sí, y ahí empezamos a crecer más el equipo. Sí. En España también era mucho más lógico contratar ingenieros, también había mucha expertise en travel, en hotelería, entre Barcelona y Mallorca hay mucha, entonces, bueno, pues, y ahí es donde yo creo que se notó también el punto de inflexión, mucho más producto, sí. Se me hace pensar en la fina línea que separa el ser optimista y ser temerario como CEO, ¿eh? Es decir, ¿cómo controlas? Yo siempre he tenido que balancear. Yo soy una persona extremadamente pesimista, pero no puedo serlo de puertas para afuera. Porque como CEO, al final, pues claro, si yo instalo este miedo que tengo yo en el equipo, no, tienes que transmitir una cierta calma. Tampoco puede ser el flipado de no, todo va a ir bien, lo vamos a petar, todo el mundo va a morir, nosotros no. Creo que eso es el CEO temerario y que muchas veces acaba saliendo mal, ¿eh? Puede que haya algún loco que lo haya petado así, pero por lo general acaban saliendo mal. Entonces, claro, el tener que calibrar estos riesgos en tiempo real, y yo que no tengo ni inversores, ni board, ni tantos clientes, no sé qué, pero vosotros tendríais también la carga mental de decir, coño, acabamos de levantar mucho dinero, hay no sé cuánta gente tendríais en 2020, pero si teníais ya 30 o 40 personas, ya es una carga, ¿no? Esta responsabilidad de decir, me lo llevo a casa cada día. Sí. Yo hablo más por mí, cuéntaslo si tú quieres. Yo estoy pensando en la empresa siempre. Claro. No me resulta una carga. Es que el tema ese, yo creo que por eso lo llevo bien, porque para mí yo duermo al minuto 1, me pongo en la cama y duermo. Vale. Pienso mucho en ello, pero no me preocupa, ni lo siento como una presión física. Y entonces no me molesta hacerlo. Vale. Entonces mucha gente nos dice, no. Sobre todo, además, claro, en el mundo de la empresa, en el equipo de 150 personas, pues bueno, depende cómo lo mires, es poco o mucho, porque si tienes 7.000, pues es nada, ¿no? Exacto. Pero sobre todo gente que te ha visto empezar cuando éramos 5 y eres 150,
pues, ¿cómo puede ser, no? Y no tenéis miedo para 150 nóminas. Y es, pues no. Porque no ha sido de golpe. Ya. 100 y luego 101 y luego 102, y si había alguien más es porque hacía falta. Lo que yo creo que siempre hemos hecho nosotros, porque al final, igual las próximas españoles también en vez de americanos, es que solo hemos ido contratando gente del equipo cuando hacía falta. Cuando Ya. están así, que si no viene alguien no das abasto. En lugar de contratar para crecer. De hecho, contratar para Sí. crecer lo hemos hecho una sola vez y fue un error. Vale. Solo en el momento del tiempo, en el 22. De hecho, yo puedo contar también una anécdota personal. Me pasó la primera vez que tuve que contratar a alguien, ¿no? O sea, en el primer año de la empresa. Por suerte, muy al principio de la empresa ya tuvimos que fichar a alguien. No llevábamos ni 6 meses, ya como, hostia, de golpe y porrazo ya un sueldo de una persona que no era yo dependía de mí, ¿no? Y claro, nunca había hecho ventas. Para mí era como... Y luego al cabo de 3 meses fichamos a otra. Y luego otra. Y era como, hostia, de golpe y porrazo me planto prácticamente hasta el 8º fichaje, 10º, era una presión que la llevaba aquí. No era ansiedad, pero sí que era con una cierta presión de decir, qué responsabilidad. Y luego me acuerdo que ya llegó un punto que ya no puse en cuestión que tuviéramos que fichar a más gente. O sea, siempre era como, ¿seguro que tenemos que fichar a alguien? Y luego, a partir del 10 ya fue como, bueno, y como ya lo he hecho, es como que no tenía la experiencia de saber que podía ir bien, no pasaría nada. Y ya es como... Pero tampoco me mola, porque por un lado pierdes esa cautela de decir, es que ya es no es un número más, pero es como que te has acostumbrado, lo has naturalizado. Yo creo que todavía... pero llega un momento que es un número más. Claro, Nosotros no estamos ahí para nada. claro, tampoco, no. Pero llega un momento en que claramente es así. ¿Sabes que el dicho aquel de un ruso, yo creo que es Tolstoy, voy a decir, a ver si lo digo igual, que dice que una persona que se muere es una tragedia, Sí, pero 1 millón de personas que se mueren es una estadística? es una estadística, sí. Pues esto es un poco lo mismo. Cuando tienes 1000 personas o 5000 personas, Ya, que fiches 100 no es irrelevante. ya. Ujú. No sabes ni quién son. No te digo que te da igual, pero casi. ¿Alguna otra embestida que os haya dado el mercado a nivel de quizás competidores? O de cambio de reglas de juego, ¿no? Quizás el tema de los conflictos bélicos últimamente, no sé, cambio de precio en el petróleo. Para bien o para mal, como el mercado hotelero no es el más rápido del mundo, no es ni para crecer ni para bajar. Sí. Y que, por ejemplo, este año los americanos no vengan a Europa, bueno, pues ya habrá europeos que viajan dentro de Europa y los americanos viajarán dentro de Estados Unidos, o sea que sí. Para mí sí que es cierto que el tema de haber creado la categoría hace que cuando ya el mercado se da cuenta de que la categoría es interesante, entonces ya empiezan a prestar atención y si os digo, en el último año empieza a haber algunos competidores que antes no estaban, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es un cambio en algunos mercados, porque no en todos, en muchos seguimos siendo los únicos y en otros empieza a haber alguno que hace lo que hacía más esto también, más barato, no es ni la mitad, nosotros nosotros somos el Ferrari y él es bueno, no quiero decir marcas de coches pequeñas, pero una marca de coche pequeña y bueno, pues hay clientes que prefieren ir a por una marca pequeña. Utilitario. Pues el utilitario, pues no Ferrari, ¿no? La parte de crecimiento, ahora que estábamos hablando de esto, ya hay un tema que a mí no me preocupa, pero es un tema del que me ocupo muchísimo de manera proactiva en la empresa, que es la cultura de empresa, ¿vale? Porque siempre dice, la cultura de empresa es eso, cómo se comportan los empleados cuando no está el CEO en la sala, ¿no? O cosas similares. Y luego que también los 10 primeros empleados crean tu cultura de empresa. Fantástico. No estoy de acuerdo en prácticamente ninguna de estas, pero es verdad que tú haces una primera cultura de empresa, luego viene gente y dice, uy, esto no funciona, la cambias a los 10 empleados, luego tienes que ir adaptando por volumen de gente y por longevidad en la empresa, ¿vale? Yo creo que hay una serie de variables. ¿Cuánto ha cambiado la cultura de empresa en todos estos años que lleváis con Hotels Network? THN. Sí. Yo creo que hay un tema, es que como nosotros ya habíamos montado la otra empresa antes, Claro. no empezamos de cero. Entonces la cultura era la misma que teníamos antes. Nosotros ya sabíamos que era lo que nos gustaba. Claro, pero lo conocíais vosotros, pero los empleados Correcto. no. Sí. Claro. Pero no teníamos dudas de qué es lo que había que hacer, porque ya teníamos lo que nos gustaba. Vale. Entonces, yo creo que es tan tonto como que nosotros nos comportábamos así, los demás lo veían y dicen, bueno, pues será esto. ¿Cuántos empleados habíais tenido anteriormente? ¿Cuál había sido el 25. máximo? Vale, bueno, pero ya es un volumen. Mucho menos que ahora, pero Claro. mucho menos más que cuando empezamos. Claro. Vale. Sí. Sí, y nosotros le hemos dado siempre mucha importancia a que la cultura sea una cultura normal. O sea, la palabra normal en positivo. Sí. De no Vale. hacer cosas raras, de no fliparse, esto es un producto que hace esto, para esto se vende a este precio. Y nosotros no vamos a pasar de 1 a 100 porque vamos a hacer una ronda prometiendo que vamos a ser el siguiente Booking.com. No hemos hecho eso. Entonces, esa parte de eso, de la naturalidad, y luego tenemos una bastante... Creo, que además que es verdad, que somos muy transparentes en todo. Entonces la gente dice, somos poco formales, poco jerárquicos y muy transparentes. Porque nosotros somos así. Y entonces,
Pues cuando resulta que mi experiencia personal, al menos, es que hay una serie de cosas como de mucho sentido común que si tú los empiezas a hacer, todos los demás dicen, ah, vale, pues yo también. Y entonces es mejor para todo el mundo. Y es muy buena reflexión porque me he dado cuenta que la mayoría de empresas, startups, ¿no? Que al final adoptan todo lo que ya está funcionando. Porque si le funciona a este, me lo llevo para mi empresa. Pero, ¿no? Tema, pues lo hablábamos con David de Spotify, que decía, claro, es que todo el mundo intenta, me pide que le aplique el tema de los squads o los swarms, no me acuerdo cuál era la terminología de Spotify. Dice, es que no funcionaba ni en Spotify. Fue un tema de marketing, ¿vale? Pero lo que pasa es que, bueno, pues que transpiró y al final mucha gente lo intentó adoptar, ¿no? O yo qué sé, el tema, una cosa que siempre me ha chocado de vuestra empresa es el naming. No sois un Hotelify, sois The Hotels Network. Como nombre, parece más un nombre de una empresa de los años 90, por decir algo. Os habéis salido de la regla esa de que sean 2 sílabas, que sea como, bueno, no sé, que sea un juego de palabras. Vosotros sois The Hotels Pues Network. Más claro que... Sí, tiene una razón de ser, ¿eh? Claro. Uno es que el por qué, cuando lo explicamos siempre, es porque siempre lo que queríamos hacer no era una empresa de software. Claro. Queríamos hacer una red de hoteles que tienen productos que se hacen mejores por el hecho de pertenecer a la red. Y por lo tanto, tienen que ser productos que el hecho de que haya muchos haga tu experiencia mejor. Vale. Y esto no siempre pasa porque hacer una red es muy difícil en general. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos con un producto que es un poco slang en inglés, single user, ¿no? Un hotel puede ser el único que usa THN y le va bien. Que es el producto de personalización con el que empezamos. Pero cuando lanzamos un producto de benchmarking, que te permite entender las métricas del sector comparadas con las tuyas, ese es un producto de red. Si no hay otros contra los cuales hacer benchmark, no sirve de nada. Y esa fue la idea. Entonces, nosotros cuando pensamos en productos, siempre le damos un extra a, si hay varios productos en la mesa que podemos trabajar, mejor el que tiene un elemento de red. Porque además la red es defendible, que es el otro tema más estratégico, ¿no? El mundo SaaS es estupendo en casi todas las variables, pero es muy fácil competir, porque una vez que yo ya sé lo que hace tu producto, voy y lo copio y ya está. Lo copio píxel por píxel. Porque lo difícil es encontrar lo que funciona, no hacerlo, ¿no? A escala sí, cuando tienes mucho tiempo, pero no es tan difícil. Entonces, en cambio, el efecto de red no lo puedes copiar. Claro. Entonces, toda esa es la base de por qué hacer así. Y luego, con el naming en concreto, es porque nuestro primer inversor, nosotros tuvimos hasta hace muy poquito, de inversor a NFX, que es una compañía americana que empezó siendo una especie de incubadora y luego se hizo un fondo de early stage. Y hay un partner, que es el que está con nosotros en el board, James Courier, que esa compañía, ese inversor, está creado para solo invertir en empresas con efectos de red. NFX significa eso. Claro, Network Effects. Sí. Network vale. Effects. Y entonces, James es un apasionado total del naming. Entonces se empeñó mucho en que hiciéramos algo en el que transmitiera el nombre lo que queríamos hacer con la red. Es curioso, supongo que también lo veis en Seed Rocket, tío, que van pasando cortes de empresas y todos son Coverfy, no sé cuántos. Y es como, son todas clónicas. Y quizás por el hecho de haber adoptado un nombre que no conforma, decir, wow, destacaba, ¿no? Yo porque ya os conocía de antes, pero siempre que veía era como... Hacía el efecto ese de decir, ¿por qué aparecen en Barcino o en Dealflow, ¿no? En las newsletters startups, una empresa con este nombre, ¿no? Sí. Es como si hubiera un Silicon Graphics, ¿no? En este sentido, no quiero decir que sea un nombre viejuno, nada más lejos de la realidad. Pero destaca. El hecho de haberse salido de la norma ha ayudado a destacar. ¿Alguna otra cosa que hayáis hecho de manera intencionada? Decir, vamos a hacer completamente distinto de lo que se lleva ahora. Bueno, en general nos gusta hacer cosas distintas. Sí. Lo contamos siempre, ¿no? Por ejemplo, cambiarse de Estados Unidos a España, cuando todo el mundo hace al revés. Sí. De hecho, fíjate, cuando hacíamos lo de hacer una empresa normal de sentido común en lugar de copiar las cosas de los demás, a mí especialmente, basta que alguien haga algo para yo querer hacer lo contrario. Te entiendo. Entonces, hasta tengo un poco, si vienes, es que no sé qué empresa hace esto, casi es la manera mala de empezar conmigo. Casi que prefiero que me digas, se te ha ocurrido a ti. Pero sé cómo convencerte entonces, decirte lo que quiero, lo otro empezar. Claro. No sé si te lo habrán hecho o no, lo que pasa es que igual no lo sabes. Igual no lo sé. Si lo han hecho bien, no me he dado cuenta. Claro. Pero sí, de hecho yo creo que la mayor parte de los errores que se cometen, sobre todo los founders que lo hacen por primera vez, es leer la TechCrunch y hacer lo que dice la gente. Vale. He visto un montón de casos y claro, cuando eres joven y es la primera que lo haces, tampoco te sabes más. Entonces, pues bueno, te inspiras. Pero, como tú has dicho Spotify, la mitad de esas cosas no son verdad. Y además, el que alguien haga algo y que ese algo funcione no tiene ninguna correlación. No. Yo por eso cuando estudiamos la competencia también, y cuando digo competencia no solo directa, sino tecnología hotelera en general, que alguien tenga algo en su producto, un feature, por ejemplo, no quiere decir nada.
quiere decir que alguien pensó que era una buena idea. No que sea una buena idea, ni que funcione, ni que lo vendan. Ya, Yo estoy harto de ver compañías que tienen 6 productos y solo se vende uno. claro. Y los otros 5 te dices, joder, qué portfolio tal. Y luego, ¿qué va? No lo va a comprar nunca nadie. Claro, depende en qué punto. Tiene que ser complicado, ¿eh? Cuando empiezas a diversificar para no tener todos los huevos en una cesta, pero que luego no funcionan, también tienes que ser capaz de Antes cerrarlos. comentabas tú que los fondos a veces te presionan a hacer cosas más agresivas. Yo, fíjate, no creo que sean los fondos, es el propio tamaño. Ya, Tú crecer de 0 a 50.000 euros pues, es muy difícil porque estás en 0. Pero crecer, el segundo año haces de 50 a 100, dobles el crecimiento. Pero el siguiente año son 200. Y como te has puesto en 5 millones y tienes que hacer 5 millones extra, eso es prácticamente imposible. es como una partida de póker. Si te quedas prácticamente en 0, es materialmente imposible recuperarte. Pero es verdad que si estás en 50, en 2 jugadas puedes pasar a 100 o 200 o lo que sea, ¿no? Entonces, Pero cada vez es más difícil, y Sí. por eso fuerzas la máquina sí, y necesitas más gente y subir precios. Porque llega un momento en que es que si tú has facturado 100 millones, todas esas empresas exitosas que hacen 100 millones, sí. ¿y quién pasará 150 el año que viene? Yo muchas veces pregunto, ¿cómo lo harán? Ya. Porque 50 millones en un solo año. Claro, pero igual es que la dificultad no es lineal. Es una cosa que me he dado cuenta. Bueno, nosotros ahora, que juntos, o sea, nosotros con Lighthouse, una empresa con la que hemos Ujú. fusionado, cuando acabe este año vamos a ser la empresa de tecnología hotelera más grande del mundo. Claro. Y estamos en esos volúmenes. Y yo mismo digo, ¿cómo puede ser? Pero lo estamos haciendo nosotros mismos. Ya, Mm. ya cubristeis bastante de este episodio con Itic, tampoco quiero solaparme con ellos. Pues sí que hay una parte un poco más operativa en la que, habiendo estado nosotros hemos visto tanto de gente que se ha acercado a Masais para comprarnos y tal, no nos acaba interesando, pero sí que hemos visto que desde 2021 6-7 clientes han sido vendidos nuestros. Entonces, claro, hemos estado activa y por pasiva, hemos estado involucrados en distintos estadios, distintas configuraciones de M&A con todo tipo de empresas y tal, ¿no? Entonces, sí que me interesan un par de cosas que creo que ahí no cubristeis. Una de ellas es la de cuándo comunicarlo al equipo. ¿Cuánto de transparente fuisteis? Es decir, ¿a quién involucras? ¿Qué comité de gente es el que está en esto? Y cómo hacer que quizás si no lo comunicas al resto del equipo no lo perciban tampoco. Porque de golpe y porrazo estáis ahí los founders y el board todo el rato en el CEO que no hace lo que tiene que hacer de tareas durante tanto tiempo, se nota. Ujú. Esa parte creo que no la cubristeis y no sé cómo lo gestionasteis. Pues mira, 2 temas. Nosotros el elegir este deal que hemos hecho con este partner en concreto ha sido porque hemos creído que había el mejor fit con nosotros mismos. Sí. Que la que tenía la cultura más parecida y que por lo tanto nuestro equipo se iba a sentir Mm, el sitio más cómodo. sí. Pero cualquier deal tiene lo normal es que no salga. Correcto. Y por lo tanto, solo lo sabían las personas que necesitaban saberlo para poder hacer el deal hasta el día que estuvimos seguros que iba a ocurrir. Ujú. Pero no por no querer ser transparentes, porque como lo normal es que no Es que, salga, lo que claro. quieres es distraer a todo el mundo. Claro. Porque es muy fácil distraerse con esas O cosas. crear expectativas. También, claro, sí, Claro. son 2 versiones de lo mismo. Sí, sí. Vale, Y vale. había mucho movimiento, o sea, los 2 últimos años en Travel al menos ha habido mucha compra-venta y esto es lo que sale, luego lo que no sale... Es lo que no has... Lo que, claro. Pero mucho. Entonces, bueno, conversaciones, o sea, cada semana tenía 2 o 3 y además ya sabes que es continuo, los 6 meses te vuelven a llamar, los 4 meses te vuelven a llamar, o sea que yo creo que 2 últimos años bastante intensos para ti. Pero hemos intentado aislar el equipo de ello también, porque al final, Claro. ¿para qué darle trabajo a alguien que no es lo que contribuye a que la empresa funcione bien? Hemos intentado siempre mantener el mínimo imprescindible, sobre todo en el último periodo, mucho el CFO y yo, para que todos los demás estuvieran medianamente aislados del ruido. Yo creo que en vuestro caso era bastante fácil esconderlo si lo hacías un viernes en la oficina, ¿sabes? Porque no hay nadie, entonces, pues bueno, era bastante seguro. No, pero coñas aparte, ya habíais tenido otras conversaciones con otros players, si no recuerdo mal. Entonces, claro, llega un punto de decir, ya solo por el simple hecho de estar en este tipo de conversaciones se genera el efecto de red, de saber de, estos ya están hablando con tal, y te llegan muchos más. Y hay interés porque saben que estás en el mercado, ¿no? ¿Cómo...? A mí lo que no hemos tenido tantas oportunidades, pero sí que es verdad que hay mucho que tira por ver, ¿no? Tipo private equities o alguna... Más que nada suelen ser los boutiques esos que van un poco a disparar a todo, ¿no? Que igual tiene un filtro de decir, más o menos está ahí, bueno, lo tiro. No quieres invertir en este tipo de gente. Quieres saber si hay un interés real. Yo les tiro un email plantilla, decir, contéstame estas preguntas, porque se lo copié a alguien, creo que a Andreas Klinger, si no recuerdo mal, y la mayoría de gente no contesta. ¿Vale? De hecho, hasta la fecha me ha contestado uno y al final tampoco no era muy interesante, ¿no? ¿Cómo lo hacíais vosotros para separar ¿no? Pues es muy difícil porque es lo que has dicho es tal cual.
Es tal cual. Es que al final, fíjate, es un... Algunos ya los hueles, que dices, este email es genérico, ¿no? Este me ha llegado por LinkedIn, ¿no? Había algunas reglas hacíais. Sí, el tema es que yo, por ejemplo, el private equity es lo que más nos llevaba. Claro, Yo no lo conocía ese sector, entonces a mí, por el nombre, no sé si es una empresa con credibilidad o no. Porque claro. encuentras empresas que no parece que fueran tal y tienen 5.000 millones de gestión, ¿sabes? Ya. Entonces, normalmente lo que hacía era, en casi todos los casos, coger la primera llamada. Por al final, si haces media hora, bueno, tampoco es tanta inversión y nos permitía a nosotros aprender, Vale. ¿no? Claro, también es verdad que al cabo de 25 de esas ya no aprendes nada, porque es lo mismo. Sí. Y parecemos un robot, ¿no? Pues la misma historia, mismas preguntas cada vez. Entonces, pero por otro lado, yo siempre tengo esa sensación, y si justo el con el que no hablo es el que es interesante porque tiene algo diferente. Eso es la peor sensación del mundo. Sí, sí, sí. Me pasa a mí con cualquier cosa y digo, bueno, cualquier cliente, por pequeño que sea, y llega un punto que dices, no, o sea, al final es un coste de oportunidad. E igual estas horas que no os puedo invertir en otras cosas, pero quién sabe, o sea, Trovit se vendió por un cold email por LinkedIn, claro, sí, pero es un ejemplo, ¿sabes? El tema es que yo creo es que esas empresas de inversión tienen un funnel, y el funnel, Sí. tú eres su top of the funnel. Lo mismo que Exacto. nosotros tenemos un top de funnel con hoteleros, pues ellos lo tienen con empresas de startup. Y sabes cómo funciona eso, es un tema de números. Si yo quiero hacer uno, tengo que tener 10 y 100 y 1000. Entonces tú eres carne de cañón de ese funnel suyo. ¿Qué tal la gestión de los, quizás de los nervios, expectativas del equipo, de los founders, ¿no? En este caso, porque muchas veces no coincide la visión y seguramente para quedar bien dirás, no, estábamos súper alineados con nuestros partners, nuestros VCs son fantásticos, fabuloso, pero se ha escuchado casos de VCs que han bloqueado ventas porque no es el múltiplo que querían y tal, luego la empresa se ha ido a pique, al VC el total es un write-off, pero para el founder es una putada, ¿vale? En ese caso, el gestionar, el decir, bueno, ahora tenemos esta oportunidad, pero igual no es el momento, y no sabemos si llegará otra. ¿Cómo lo lleváis a nivel interno también el día a día? Sí. A ver, yo creo, en esta última operación estaba bastante claro. Teníamos algunos que ya tenían ganas de salir, el fondo tenía que cerrarse. Claro, por entonces, timing, sí. por timing, y luego y alguno que era más flexible y que bueno. Y luego nosotros mismos nos parecían bien ambas opciones. O sea, decíamos, a ver, ¿creemos que esta es la mejor opción o podríamos seguir solos? Sí, podríamos seguir solos, pero realmente con la cantidad de operaciones que hay en Travel Tech, creíamos que tenía mucho sentido ser parte de algo mucho más grande para poder dar el siguiente salto mucho más a lo grande, ¿no? Entonces, nosotros internamente estábamos alineados. Finalmente, los inversores se alinearon con alguna pequeña cosa, pero dentro de lo normal. Y con las últimas tensiones que siempre pasan las últimas semanas, que la verdad fue un poco eterno. Las negociaciones finales son como, yo tiro aquí, tú tiras un poco más, tal. Te sientes ahí como en el medio del tenis, digamos, ¿no? de un partido de tenis, pero finalmente todos se alinearon y todo bien. En realidad hemos tenido bastante suerte, aunque sea un tópico. La due diligence se nos ha hecho larga, pero en el fondo ha sido 90 días. O sea, si lo ves así en el gran scheme of things, tampoco es mucho. Lo que pasa es que como es cada día, pues al final se hace un poco ruido. Dicho eso, no pasó nada especial, simplemente es la propia lentitud del proceso. No, y eso, también hay la parte esta de decir, podría continuar solo, porque si no recuerdo mal, una de las últimas veces que hablamos preventa, estabais en el cerca de profitability, decías, no, sí, ahora sí, lo creo, o lo hemos tirado atrás porque hemos hecho algo de crecimiento y tal, lo hemos retrasado el profitability. Tenías la paella por el mango en ese sentido, ¿no? Pero, porque por otro lado dices, ya, no está mal hacer un exit que ya te cambie la vida y ya pasará otra cosa. Ahora haréis unos años fabulosos en Lighthouse y todo eso, pero evidentemente eso ya te permite y ir con todas las garantías del mundo a ir a crear otras cosas, ¿no? Mientras que igual si no era jugársela que potencialmente podría haber sido mucho más grande, pero también podía no haber salido, ¿no? Sí, un COVID-2. Claro, sí, exacto. Y aparte hay un tema muy tonto, ¿eh? Cuando coges Venture Capital, tienes que hacer un deal que les dé salida en algún momento. Claro, tú ya sabes, hay un exit en el horizonte, claro. Tú puedes darle vueltas y hacer un match en buyout, Sí. pero lo normal es que ellos tengan salida y la salida es. Bueno, habría IPO también como otra opción, ¿no? Pero Claro. es que la IPO de hecho, claro. el IPO hubiera sido el ideal, pero es demasiado largo. O sea, Vale. para mí ¿Llegasteis a contemplarlo? El tema es que a día de hoy, el volumen que necesitas para salir a la bolsa es gigante. Ya. O sea, ahora se habla que necesitas mínimo 300 millones de ARR para salir a la bolsa. Claro. Claro, es que haces esos números y tienes que estar 8 años más. En el caso positivo. Lo cual es curioso, en los años 90
sé que hay que contar la inflación y todo, eran como 10 millones, ya podías salir, que yo pensé, digo, hostia, pues Es que hace 5 años eran 150. claro. El Stone sube a una velocidad. Y luego dicen que no hay IPOs, claro, hostia, claro. Entonces, ¿podríamos, redoblando la apuesta en riesgo hasta el infinito? Sí, es una opción. Y de hecho es una opción que teníamos perfectamente. Era la opción por defecto, es más. Sí. Claro, pero Por eso no estábamos iba... tranquilos, yo creo, Claro. también, Vale. ¿eh? Era como, Claro. a ver, si no sale no pasa nada. No pasa nada, estamos perfectos. Es el mejor momento de la compañía. No ibais, claro, no iba de acuerdo, no iba de la mano con el no fliparse. En ese sentido, vosotros habéis sido empresa muy de sentido común en ese sentido. Vale, y era la mejor opción. Pero es verdad que como los inversores a un momento tienen que tener algún tipo de salida, lo que decimos es, si hay una oportunidad, que es esta mezcla de acelerar nuestro propio crecimiento y al mismo tiempo dar seguridad a los que quieran salir, es como la combinación idónea, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos hecho este tema ahora? Porque somos súper complementarios con esa nueva empresa. ¿Qué creéis que habéis podido negociar mejor por el hecho de decir, tengo una alternativa muy buena al no deal, ¿no? Claramente. El precio. Sin duda. El precio. Sí. Vale. Bueno, todo. De venta. O sea, el También precio, algunas eso condiciones, seguro, sí. pero el cuándo, sobre todo, ¿no? También. Porque ahora y por qué no hace 6 meses o dentro de un año. Cuando Sí, fue. también hablamos La en el verdad es que pasado en y el fue, momento- ¿no? nosotros en- Claro, puedes acelerarlo, es decir, es que si tardas mucho en hacer el deal, yo voy a valer más, ¿no? Se puede jugar esa carta. También, sí. Vale. Sí. Y luego que en general, nosotros ya éramos profitable el año pasado. Vale. A partir de entonces tu runway es infinito. Claro. Y el Sí, runway sí. infinito cambia la jugada por completo, claro. Porque literalmente no tienes presión del tiempo. Runway Infinito creo que es un buen nombre para un podcast que no existe todavía, creo, ¿eh? Pero siempre lo he pensado y digo, Y tendrías 2 invitados nada más posibles, ¿no? tendrías muy poca gente realmente, ¿no? Porque dentro del mundo de startup es muy, muy raro, pero también es verdad que es modulable en vuestro caso y muchos otros, ¿eh? Que es el de, sí, puedo elegir tenerlo o durante una época lo pierdo porque voy a empezar una inversión en marketing, voy a abrir un país distinto, ¿no? Todo esto. Perdona, ibas a decir algo. Para bien o para mal, nuestro negocio no tiene vehículos en los que digas me voy a gastar 1.000 millones para crecer. Eso no existe. Vale. Nadie lo ha hecho nunca. Vale. Es que eso pasa mucho en B2C. En B2B es mucho más. No, ni en M&A comprar, hacer un Bueno, roll-up o algo sí, así. sí. Vale, Sí, claro. empezó a orgánico. Claro. Esa es otra. Otra de las razones por las que al final acabamos haciendo esto es porque hay un esfuerzo de consolidación del sector enorme. Claro. Entonces hay un elemento que es el juego de las sillas, ¿no? Claro, no querías estar sin silla cuando se acaba la música. Sí. Hmm. Sí. Lo ideal haber sido consolidar tú, pero nos ha faltado algunos años. ¿Qué habéis hecho mal? ¿En dónde os habéis equivocado? No en la venta en general, ¿eh? O sea, decir, seguramente digo, uy, le hemos cagado 50.000 veces y que no sean cosas tipo contratamos a la gente equivocada o tardamos mucho en despedir. No, algún tipo, la cagada más costosa. ¿Qué podéis decir? Una cada uno. Es decir, aquí palmamos. Yo tengo una financieramente que es, sin duda, para mí la más grande. Vale. A principios de 2022 hicimos un plan con el Consejo de Project. Como la oportunidad es muy grande, vamos a invertir, vamos a contratar más gente y esto tenemos que mantener el tiempo porque nosotros invertir quiere decir contratas gente en el go-to-market, se entrenan y construyen pipeline y tardas. Entonces, la inversión no sale mañana el efecto, ¿no? Entonces esto hay que hacerlo y mantenerlo en el tiempo. Y entonces, si nos hace falta dinero, podemos ir a buscarlo, pero si no, los inversores actuales están con esto y lo pondrán. Vale. Y luego no pasó eso, porque 6 meses más tarde vino abajo el mundo de Internet. Ya. Y entonces Sí. todo el mundo se asustó mucho en el sector. Bueno, esto en todo, tú lo verías también, ¿no? Sí. Y entonces dijimos, pues no tiene sentido hacer esto. Y ya, pero nos hemos comprometido a hacerlo. Ya, pero es que ha cambiado mucho el entorno. Entonces, ¿qué pasó con eso? Pues que en ese periodo gastamos bastante dinero. Y decidisteis hacerlo igualmente porque... Pero tuvimos que deshacerlo. Vale. O sea, ¿Qué costó más, deshacerlo o no, tirarlo? deshacerlo en dificultad no era muy difícil. Claro. En dinero sí. Claro. En dinero invertimos mucho que no sirvió nunca para nada. Claro. O sea, hemos usado en general el dinero muy eficientemente, menos en ese periodo. Laura, ¿alguna decisión de tu departamento? Sí. No, yo creo que a lo mejor algún hiring, sobre todo al principio, los hirings al principio son bastante clave. Vale. ¿No? Entonces, por ejemplo, pues con la primera persona de ventas no acertamos, con la segunda sí, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si la segunda hubiera sido la primera y hubiéramos acertado unos meses antes, ¿no? Porque al principio es muy exponencial. Realmente los meses que estás ahorrando al principio, que estás consiguiendo buenos clientes, te pueden ayudar mucho, ¿no? Entonces, esto es lo principal, porque el sector es muy intra, o sea, realmente la gente buena se conocen entre ellos. Y viene de ese sector, ¿eh? Hay, también es quizás como el gaming, que hay poca
Y se quedan años, ¿eh? Se quedan Vale. años en la misma industria, van cambiando de un sitio a otro, se conocen entre todos, entonces es bastante clave reclutar a la gente buena al principio. Quizá haber acertado un poco más al principio nos hubiera ayudado a llegar antes a... O sea, ¿hay mucho tránsfuga entre vosotros, TravelPerk y Exótica, por decir algo? Justamente no son con ellos. Vale. Sí. O sea, yo creo que no... hay una lectura en positivo de esto. Es que a la gente le encanta la industria, el que llega a la Sí. industria se queda para siempre. Ya. Mm. Me fascina Yo lo eso. veo digamos que, justo comentabas antes, ¿no? Si trabajas en hoteles y en marketing, ¿qué eres? ¿Más de hotelero o más marketingiano? Ya. Y la mayoría se define más como hotelero. O ya Vale. marketing, pero podría estar en distribución, o podría estar haciendo tal. Hay muy poca gente que hoy hace marketing de hoteles y mañana marketing de caramelos. Ya, es verdad. Y eso es interesante porque hace que a la gente le encante el sector. Sí, hay Y- mucha pasión por el y- sector. Sí queda. Nosotros mismos que somos nuevos del sector, nos encanta este sector. Y Bueno, no vamos en el sector hoteles, pero Travel no. Travel estabais desde... No, Sí, se poco contaría antes. como... Sí, Sí. pero bueno, quiero decir, Sí. cuando el nuevo, ahora llevamos más de 10 años. Sí. Ya. Pero cuando llegamos éramos muy nuevos. Claro, por eso. Quiero decir que es un sector que parece que es muy cerrado desde fuera, y yo solo lo había visto en el gaming, pero es verdad que ahora que tengo más amigos trabajando pues en TravelPerk, en Exótica y tal, digo, ya no salen de ahí. Llevan 5, 6, 7, 8 años, que no es lo normal en la industria, ¿no? Correcto. No sé, vosotros a nivel de rotación y todo eso, de permanencia Sí. en empresa. Ahora la tenemos Sí larguísima. quedan. Claro. Sí, se lo pasan bien, hacemos cosas. También es cierto que la parte de innovación, o sea, como somos un nuevo player, nos hemos estado inventando cosas, se agradece. Que vienes de a lo mejor de otras empresas que llevan años haciendo lo mismo, es una copia del otro, tal, y hay mucha menos, y además tienen típico, interfaz, pantalla negra, todavía hay algunas cosas, algunas empresas que son así. Entonces llegas a interfaz moderno, y además bastante plano, la gente se queda bastante. Yo si quieres otro hot take también, Adelante. es que nosotros a veces, yo he dicho un par de veces en el equipo, que nosotros somos desde el punto de vista del desarrollo del producto, somos vision driven, no data driven. Vale. ¿Por qué? Porque si tú estás innovando de verdad, por definición no hay datos. Claro. Entonces, en un sector que es muy tradicional, el sector hotelero, ellos no vienen a decirte, yo quiero que me funcione de esa manera. Porque ellos, aparte hay que entender también que en el sector viajes, los viajes es lo más tradicional que existe. Bastante problema tiene el hotelero con que el hotel funcione. Con las tropecientas mil personas que hay allí, y el real estate, y la decoración, y la gente de todos los días, eso es súper difícil de hacer. Entonces, el tener una web que funcione o no, es que es tu última preocupación. Y los datos te muestran lo que se puede medir. Lo que no se puede medir, claro, es que es un poco también el engaño de los datos. Yo soy bastante... De hecho, nosotros somos, por política, hemos sido antianalíticas en ese sentido, ¿no? O sea, no hacemos nada de tracking, y de hecho, pues bueno, pues igual para ciertas cosas nos iría un poco mejor saber quién entra en la web y qué ve, porque no tenemos nada de información de eso, porque igual también era más porque al principio lo hacíamos, o sea, lo teníamos puesto, pero no miramos nunca, y decíamos, ¿para qué? Y luego ya es un tema cultural, un tema de creencias, ¿no? Es decir, igual el tema de que te estén traqueando a mí no me gusta mucho, entonces tampoco porque lo quiero hacer a nuestros usuarios, ¿no? Pero te das cuenta que al final cuando hacíamos los análisis de cosas, bueno, ¿quién abre la newsletter? No sé qué, y digo, ya, pero ¿por qué solo tenemos 200 inscritos en la newsletter? O sea, ¿qué pasa con los otros 7.000 millones de personas que hay en el planeta? ¿Por qué no están en la newsletter? No hay dato que te explique eso, ¿no? Entonces, sé que es un ejemplo muy exagerado, ¿no? Pero si te agarras a los datos, no los puedes tomar tampoco como religión, y menos si estás innovando, como dices esto, o si quieres hacer las cosas distinto, porque si no, para hacer las cosas igual, copia el playbook de Booking y ya está. Claro. Pero igual ya no te sirve, porque ya lo ha hecho otra gente. Y luego que si tú copias a un web líder, es imposible ser líder tú, ¿no? Por definición. Si no vas a ir a remolque. Exacto, díselo a Pepsi. O sea que al final. Ahora, Juanjo, muchísimas gracias. Gracias por acogernos un viernes ya de verano en vuestras oficinas. Encantado de volver a charlar con vosotros y desearos un feliz verano y una feliz estancia en vuestra nueva casa post-adquisición. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias por venir.